preguntas por el chat para que no haya, como yo sé que va a tener bastante asistencia, pues no haya afectaciones o interferencias dentro de la comunicación. Entonces, las personas que no tengan acceso al chat levantan la mano y ya mis compañeras les van a dar acceso al chat. Si son personas externas, no podemos darle acceso ya que pues el sistema no nos permite tener en el chat personas que no sean, digamos, logueados con la Universidad de Cundinamarca. Sin embargo, sí pueden tener el certificado de asistencia a la sesión escaneando el código QR que ahorita colocamos de asistencia. Voy a colocarlo un minutico más para que las personas que hayan llegado y no tengan acceso al chat lo puedan escanear, diligencien su asistencia e iniciamos con la sesión. Listo, dos cositas para iniciar. Tenemos canales de comunicación como BiblioClick en Teams y correo electrónico. Si alguno de los participantes de esta sesión por algún caso no pudo escanear el código, no pudo diligenciar la asistencia para su certificado, nos puede escribir a BiblioClick y nosotros con muchísimo gusto por ese medio les enviamos el link de asistencia. Ojalá y sea antes de las 5 de la tarde para que pues tengamos opción de poderles enviar el link de asistencia, que ese es el vencimiento del tiempo. Bueno, entonces para que por favor tengan en cuenta estos medios de comunicación. También la sesión está siendo grabada y va a ser publicada en nuestro canal de YouTube, BiblioClick, y ahí pues van a encontrar no solo la sesión de normas APA, sino también la sesión de normas ICONTEC, gestores bibliográficos, bases de datos y recursos electrónicos en general. También talleres para autores, entre otros acompañamientos que realizamos desde el CGCA. Entonces, para que lo tengan presente, la sesión va a estar grabada y publicada por este medio. Ya vamos a iniciar la sesión. Recuerden que los que no tengan acceso al chat pueden levantar la mano. Para Marta Lucía, también en el chat de aquí de la reunión colocamos el link de asistencia. Ya lo voy a volver a colocar para las personas que por algún caso no les escaneó el código QR. Listo. Bueno, iniciamos contándoles que dentro de los recursos de la Universidad de Cundinamarca y del CSA, acabamos de hacer la solicitud para implementar una nueva herramienta que se llama Sibila. El día de hoy vamos a hacer la sesión de APA basándonos en esta herramienta. Primero, contarles que está como un formato demo, quiere decir que tenemos un mes de prueba gratuita y si tenemos buena estadística de usabilidad de esta herramienta, se va a adquirir. ¿Listo? Entonces, a partir del próximo mes
la van a tener de acceso abierto también, en compra ya digamos que por un año, si tenemos buena estadística de usabilidad. Para ingresar a esta herramienta, debemos hacerlo por la plataforma de la universidad, por la página de la universidad, servicios, y allí encuentran el icono que dice Centro de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje, CGCA. Cuando ingresamos a la página del CGCA o la de biblioteca, nos vamos a encontrar con diferentes servicios. Para poder ingresar a Cívila, ingresamos a la e-biblioteca. La e-biblioteca, su acceso, y aquí pues nos acompaña el ingeniero también, por si de pronto tienen alguna inquietud respecto al acceso, pues también nos pueden escribir a BiblioClick y les damos ingreso a esta herramienta. El acceso, como lo dice la pantalla, usuario y contraseña es su número de cédula para estudiantes, docentes, administrativos, egresados. Al ingresar aquí a la herramienta con su número de cédula, nosotros ya creamos de forma masiva todos los números de cédula. Sin embargo, hay personas que, pues, por su tema de admisiones, de pronto su matrícula se demoró o tuvieron algún problema con algún documento, no estuvieron dentro de la primera base de datos que nos envía admisiones. Por ese caso, pues ya tienen los medios de comunicación de BiblioClick para que puedan también comunicarse con nosotros. Dentro de las herramientas vamos a ir a la parte inferior y vamos a encontrar una herramienta llamada Sibila, que es la última que en este momento está en nuestros recursos. Todas las bases de datos, bibliotecas virtuales que tiene la universidad están avaladas con pares académicos y científicos que nos van a permitir tener veracidad de los documentos que nosotros consultemos. Por eso decidimos agregar esta nueva herramienta acá. Sibila funciona como, digamos que es un paso atrás del gestor bibliográfico, pero un paso atrás para bien de nosotros. Normalmente cuando estamos haciendo un trabajo, estamos haciéndolo tarde, es un sábado, es un domingo, no tenemos el acompañamiento de pronto de la asesoría en ese horario específico y requerimos tener una herramienta a la mano que nos diga cómo cito un libro, cómo cito una revista, cómo cito un canal de YouTube, cómo lo referencio y adicional que me saque las citas y las referencias, ¿no? O sea, que no solamente me explique, pero y también que pues me ayude. Para eso funciona Sibila. Él está un paso atrás para enseñarnos de forma sencilla cómo utilizar las normas APA. Las normas APA, vamos a ingresar acá a Sibila mientras les voy contando. La norma APA 7 es una norma internacional, ¿no? Tenemos la norma nacional como ley Contec y tenemos alrededor de 10 y más citas y referencias bibliográficas a nivel internacional. La más utilizada para trabajos académicos y científicos y la que más relevancia tiene al momento es la norma APA. Esto se hace o las normas se utilizan para poder producir, digamos que textos académicos de forma organizada, teniendo una estructura y que de esta forma pues sea más fácil para el lector, el investigador o el docente poder comprender los documentos. Adicional y una parte súper importante que vamos a tocar ahorita, el tema del antiplagio. Esta herramienta también lo que hace es proteger a los autores y de manera nosotros que hacemos los documentos para poder tener plena seguridad que nosotros le estamos dando el valor y la relevancia al autor que estamos publicando. Dentro de APA, digamos que su eje fundamental o su renovación o su actualización se hizo en el 2019. Ya los documentos académicos, científicos se están desarrollando en la norma APA 7. Entonces, para que nos hagamos a la idea que ya vienen con sus actualizaciones. Son actualizaciones que nos ayudan y nos mejoran los procesos. Créanme que cuando vamos viendo, digamos que la actualización, vamos a ver que es un cambio para bien. Sibila tiene dos formas de poder desarrollar, digamos que la herramienta. La primera, como ustedes la están viendo, que dice selección de citación en verde, lo que nos va a dar son ejemplos sobre citas y referencias bibliográficas de libros, artículos, tesis y otros tipos de documentos. Adicional, también tiene el formato. Entonces, el formato es la estructura, el número de la página, cómo debo marcar la portada, los títulos, el tipo de letra, fuente, entre otras, interlineado, sangría, etc. Nos va a dar las dos opciones, entonces va a ser como un profesor en línea que me va a apoyar en ese proceso. Dentro de la adquisición o el proyecto de adquisición que se hizo en la Universidad de Cundinamarca, podíamos haber adquirido una sola o dos, pero decidimos, digamos que adquirir el paquete completo, que son las 9 estilos de citación. Sé que aquí hay estudiantes de ingeniería, estudiantes de música,
estudiantes de administración, bueno, agropecuarias, que no solo utilizan APA y no solo utilizan Incontec, también pueden utilizar IEEE, MLA, Vancouver para música, IEEE para ingenierías, Harvard, Chicago para documentos de investigación. Entonces, esta herramienta, pues, la inducción que les voy a explicar ahorita de APA les va a servir para cualquier otro tipo de cita que ven ustedes acá. El buscador en la parte superior nos va a apoyar, pues si yo digo, quiero buscar cómo se cita un artículo, pues pongo la palabra artículo, palabra YouTube, sentencia, ley, decreto, y pues él me va a arrojar los ejemplos y la forma de citarlos. Pero adicional, en la parte izquierda, en Sibila, tengo opción de 3 punticos y tengo todo a la mano si yo quiero buscarlo por el árbol de opciones. En citación, yo puedo ver lo que les mencionaba, como cito un libro, tienen revistas, materiales escritos, audiovisuales, recursos en línea, material jurídico, comunicaciones personales. Y en la parte inferior, si yo selecciono formato, él me va a desplegar una barra de opciones que quiero ver las generalidades, formato, tablas y figuras y organización. Mi compañera Catalina, que está conectada, que es experta en APA, adicional también nos va a mostrar cómo podemos citar y referenciar en el Word. ¿Listo? Cómo podemos, más que citar y referenciar, cómo agregar las tablas, la estructura, el número en la parte superior. Bueno, todo ese tema estructural ya nos lo va a explicar directamente en el Word. Cuando yo voy a citación y selecciono un tipo de libro, él me va a desglosar otras opciones. Recuerden que la APA lo que va a hacer es proteger los derechos de autor, entonces la idea es siempre compilar la mayor cantidad de metadatos del libro, del artículo o de la información para poderla suministrar y que él nos genere una referencia bibliográfica en línea. Adicional también, ahorita a las 4 se va a conectar una compañera que se llama Natalia. Ella es quien lidera el gestor bibliográfico Refuerce, que nos saca citas, referencias de forma automática y tiene muchísimas herramientas que nos van a apoyar. ¿Listo? Para que también sepan que es una herramienta diferente. Se nos enseña a citar, ese ya la herramienta de Refuerce nos hace el proceso de citas y referencias. Dentro de la citación, si yo escojo formato libro, selecciono si quiero referenciar y citar solamente un capítulo, una obra de referencia, una entrada de referencia, multivolúmenes o libro completo, que en su general, digamos que lo que utilizamos más es libro completo y capítulo. Debo seleccionar cuál tipo de libro les deseo, si libro impreso o físico o libro con URL o libro electrónico. Si yo deseo revisar el libro impreso, que es el que voy a citar en este momento, me despliega varias opciones en el árbol. Me dice que tenemos la opción de un solo autor, si son múltiples autores, 2, 3, bueno, ahí nos da opciones de saber cuántos autores y me da la opción de escoger si es un autor corporativo o un autor personal. Si en el caso solo tengo un autor, que voy a irme a este ejemplo puntual, yo seleccioné de primera instancia Norma APA 7, ¿no? Este cuadrito acá está diseñado para la comprensión, para simplificarnos la elaboración de los documentos. Los colores tienen un significado, no se colocaron solo porque sí, se colocaron para que pudiéramos tener una característica general de cada una de las opciones. Por ejemplo, nos dice, para referencias bibliográficas, el ejemplo del tipo de referencia es apellido del autor, año, digamos que autor, el nombre del autor, la inicial del nombre, el año de publicación, título del documento, subtítulo si lo tiene, la edición si es mayor a la primera y la editorial. ¿Listo? Recordemos aquí apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año de publicación. Y un ejemplo de este sería González Caicedo, se pueden utilizar los dos, si solo tengo un apellido, pues uno. La inicial del nombre, punto, que en este caso es A, el año 2009, el título Astrobiología, la búsqueda de la vida en otros mundos. La segunda edición, así es que se debe colocar el ejemplo 2 ED, que es la sigla, punto, y la editorial. Entonces, nos está dando un ejemplo claro de la herramienta y nos está también mostrando cómo es el orden y dónde van los puntos, las comas, etc. Para la citación del texto, ¿no? También hay que tener en cuenta. Una cosa es la referencia, que es lo que va al final, y otra cosa es la cita bibliográfica.
Para la cita va el apellido del autor, el año de publicación y la página. En este caso, porque digamos que tenemos varias opciones, y es una cita parentética que va de la siguiente forma: González Caicedo, coma, año 2009 y página 158 entre paréntesis. La misma palabra dice, parentética. Es si en el caso tal yo quiero darle relevancia a lo que cité, digamos que al texto, más no al autor. Dentro de la cita narrativa, ¿sí?, que es que le estamos dando importancia al autor, más no al texto, podemos colocarlo de la siguiente forma: apellido del autor, año de publicación, página y el texto. Por ejemplo, como Gonzalo Caicedo en el 2019 afirma que o indica que, y colocamos la cita bibliográfica. Dentro de APA tenemos dos tipos de citación, como les decía, parentética narrativa, y adicional tenemos dos opciones, que es de menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Quiere decir que cuando es menos de 40 palabras, la cita, o sea, el texto debe ir entre comillas, y cuando es más de 40 palabras, no lleva comillas, adicional, pues lleva su párrafo aparte de 1,27 centímetros. ¿Listo? Esta herramienta, pues, como no tenemos la cita como tal completa, pues no me la está mostrando, sino me está mostrando los ejemplos de la información. En la parte inferior yo encuentro otros ejemplos tanto de citas como de referencias que me pueden servir para apoyarme, y si bajo un poco voy a encontrar las notas. Estas notas me van a explicar el tema de los colores. Entonces me dice, en azul yo encuentro apellidos y nombres, en verde encuentro la fecha, en rojo el título, la edición en amarillo, y ahí me explica cómo debo colocar de acuerdo a cómo es cada edición. Si en algún caso nosotros tenemos ya sea referencias o citas que no tengan fecha, suele suceder, en ese caso vamos a colocar la sigla, como lo dice acá, S.F. ¿Listo? Cata, ¿me confirma si me están escuchando bien? Me dicen que hay un poquito de interferencia, entonces no sé si sea mi internet. No, sí te estamos oyendo bien, Pau, no te Ah, preocupes. ok. Listo, Cata, gracias. Adicional, por ejemplo, en este caso es un libro impreso, ¿no?, un libro físico en norma APA 7. Si ven un cuadrito que está acá en la parte inferior, encontramos algo que dice generador de referencias. Este generador me va a sacar los datos exactos de mi referencia bibliográfica, como el mismo nombre lo dice. Entonces, si yo tengo un libro, por acá tenía un ejemplo, este que dice, bueno, busquemos acá, libro negro de brujería en Colombia. Pues cualquier ejemplo es literatura y demás. Yo tengo los datos del libro y necesito que la herramienta me saque las citas y la referencia y la cita bibliográfica. Entonces lo que yo voy a hacer es traerme los datos. Siempre verifiquen que los datos sean reales, que los apellidos, que los nombres sean, digamos que de una fuente confiable. Aquí me dice que la inicial del nombre, entonces coloco año de publicación. El libro me dice que el año es el 2022. Entonces yo empiezo a diligenciarlo. El título del libro, no necesito pues diligenciarlo completo, sino puedo ir copiando la información. Título del libro, subtítulo no tiene. Edición, vamos a ver si tiene alguna edición en especial. No, o sea, cuando no trae la edición es porque no es mayor a la primera edición, entonces no necesitamos agregarla. La editorial me la pregunta también, aquí me dice que la editorial es Ediciones B. Editorial. Listo. Y automáticamente en la parte superior me dice, ¿desea generar la referencia o desea copiar y pegar? Le voy a dar generar y automáticamente en la parte inferior tengo mi referencia bibliográfica de un libro físico. Si yo selecciono que el libro es digital o electrónico, pues él me va a pedir otros datos como la URL. Esto me va a servir, creo que nos va a servir a todos, porque la idea de hacer un trabajo de investigación también es que nos simplifique el tema de la estructura. Entonces, nos va a enseñar y nos va a dar la referencia bibliográfica automática. Esto si yo quiero hacerlo día uno, ¿no? Si yo selecciono, en este caso, pues yo seleccioné un libro. Si yo quiero seleccionar otro tipo de documento, yo me puedo ir a la parte inferior, como por ejemplo las revistas.
Puedo ver un artículo específico, un artículo general, un artículo de revista completo, un abstract o resumen únicamente que haya utilizado, una reseña, entre otros. Cuando vamos a hacer trabajos de investigación, lo que siempre nos piden los docentes es que consultemos en artículos científicos. Para eso, nosotros tenemos en la universidad bases de datos especializadas para ese tipo de búsquedas, como ScienDirect, EBSCO, ProQuest, Virtual Pro, que tiene artículos científicos avalados por pares académicos. Esto lo digo, digamos, para que sepan dónde buscar buenas fuentes, porque normalmente cuando buscamos en fuentes que no son confiables es cuando decimos nosotros, ay, no tiene autor, no tiene año, no tiene página, no tiene título. ¿Por qué? Pues porque no es una fuente confiable y no trae los metadatos que corresponden al material. Si buscamos en fuentes, pues inclusive hasta esas mismas fuentes nos traen los datos completos. Un artículo, vamos a colocar que es un artículo en línea, que es un artículo con URL. ¿Listo? Voy a subir acá. Listo. O bueno, hagamos, en lugar de un autor, podemos escoger que son múltiples autores para que él también nos muestre la opción. Dime, Cata. No, mi niña, continúa. Ah, vale. Listo. En este caso es un artículo científico de una revista electrónica y tiene múltiples autores. La opción que me da acá de referencia es apellido del autor, coma, inicial del nombre, apellido del segundo autor, coma, inicial del nombre. Si tuviera en la referencia hasta 20, puedo poner los 20 en apellido, inicial del nombre, coma, apellido, inicial del nombre, y así sucesivamente hasta completar el número 20. Dentro de APA en sus actualizaciones tiene lo siguiente. Ya digamos que vamos para allá. Cuando se tienen dos autores, que en este caso es múltiple, sí podemos colocar los dos autores en la cita bibliográfica. Si tuviéramos 8 o más, como dice acá, o 3 o más, él me va a mostrar que debemos utilizar la sigla et al en la cita bibliográfica cuando son más de dos autores. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Como por ejemplo en este caso, si ven que en la referencia bibliográfica me dice apellido del autor, inicial del nombre, coma y me pone en este caso son 20. Luego me pide año de publicación, título del artículo, subtítulo del artículo, ¿sí? Título, coma, volumen y su número de ejemplar, la página de inicio y de final del artículo y la URL. Aquí nos muestra un ejemplo, el apellido es Ramos Galarza, coma, la inicial del nombre que es C, punto y coma, segundo nombre, etcétera, hasta los 20. Año de publicación 2018, título del artículo, evaluación de las habilidades de la corteza prefrontal. Y me pregunta en cursiva la revista ecuatoriana de neurología. El número del volumen, las páginas o entre páginas y la URL, ¿vale? Si van teniendo inquietudes o preguntas, ahí en el chat pues se las podemos ir respondiendo. Ahí está mi compañera, pues podemos, las que veamos que podemos responder desde ahí, las vamos respondiendo. Dentro de la cita, cuando es un artículo científico, la estructura no cambia. Yo lo que siempre he querido es que ustedes vean que la estructura no va a cambiar, sino que la estructura es la misma, solo cambian los datos o la información dependiendo del tipo de documento. En la cita bibliográfica va el apellido del autor, el año, el inicial del nombre, el año de la publicación, el número de la página, de las cuales pues yo voy a citar. En este caso, por ejemplo, Ramos, Galarza, et al, porque como son más de dos autores, aquí ya son 20, pues yo no puedo poner los 20 en la cita, que es lo que tengo en el texto, sino coloco et al, que significa otros o los demás. El año de publicación y el número de la página, que la sigla es P. y el número de la página. De esa forma es que nosotros realizamos la citación y la organización de las referencias o del gestor bibliográfico. Adicional, pues si yo ya sé que tengo una revista acá y tengo 20 autores, pues yo voy colocando el apellido y el inicial del nombre de cada uno de los autores como los está mostrando el ejemplo. La URL, la página y él me genera automáticamente toda la referencia.
Listo. Esta, digamos que en cuanto a los ejemplos de los artículos, de los resúmenes, de las reseñas, administrativo, de las reseñas y recursos en línea. Tenemos, digamos que ejemplos para cada caso. Me gustaría, digamos que pasar al tema de las comunicaciones personales, porque ya esta herramienta les va a enseñar a ustedes cómo hacerlo cada uno, entonces pues no quiero como enfatizar en un específico. Si yo tengo una comunicación personal, es lo único que APA me dice que cita, más no se debe referenciar. ¿Listo? En APA utilizamos la palabra referencia, que digamos que es un sinónimo a biografía o bibliografía, que es lo que utiliza normas y Contec. Recuerden que les estoy mostrando el ejemplo de referencia y de cita, para que no se vayan a confundir. Referencia es lo mismo que bibliografía. Digamos que en teoría, que es lo que va en la parte final, pero pues ya la persona que preguntó en el chat, ya mi compañera te especifica un poco más cómo es la organización. Diana, digamos que nos pregunta si Mendeley es confiable. Sí, claro que sí. Mendeley es un gestor bibliográfico confiable, es diferente a este software. Mendeley saca las citas y las referencias automáticas de cualquier tipo de documento, pero su énfasis no es enseñar, sino sacar las citas y referencias. Y nosotros adquirimos un que se llama Reforce, que ya viene Natalia a explicarnos, y ese gestor bibliográfico está en español, es mucho más práctico y fácil de utilizar y tiene todas las herramientas, inclusive de normas y Contec. Entonces, digamos que por ese medio, ustedes ya ahorita van a ver cómo es el ingreso. Y lo mismo pues para ingresar a Cívila que nos está preguntando Jessica. Ya vuelvo y les comento que eso lo dije al principio, pero ya ahorita volvemos a hacer el repaso. Comunicaciones personales se cita, más no se referencia en, digamos que en la mayoría de casos, ¿por qué? Aquí nos menciona, APA recomienda no registrar comunicaciones personales, ya que no proporcionan datos, digamos que confiables o datos recuperados de la información. Por ejemplo, una comunicación personal es una llamada, es una conferencia en línea que no esté siendo grabada, una encuesta, una conferencia, una entrevista, un correo informal o un mensaje de texto informal que pues nos sirve para nuestro documento, pero no tenemos como más información aparte de lo que me dijeron, sino que no tengo una fuente, no tengo más información. Por eso, dentro de la comunicación personal, no les va a dar ni ejemplo ni les va a explicar cómo se hace porque no se utilizan, solo se utilizan las citas bibliográficas. En este caso, nos utilizamos la cita en paréntesis, apellido, ¿sí?, del autor, inicial del nombre, pero adicional a las citas común y corriente se debe colocar comunicación personal para que el docente o investigador sepa cómo es digamos que es una comunicación personal y no les pida referencia bibliográfica y la fecha de la publicación o de la información. Recuerden, la comunicación personal es únicamente la cita bibliográfica. Por el tiempo y para poder empezar con Word, voy a irme a pasar rápido aquí al formato, porque digamos que el tiempo es corto y tenemos bastante información que poderles contar. Dentro del formato encontramos tanto las generalidades, que es lo que les explico de citas, referencias, estructura, y el formato. Entonces, si yo quiero saber en norma APA 7 cuál es el tamaño de la letra, pues yo selecciono tamaño y tipografía y él me va a decir que en su séptima edición ya permite, digamos que varios tipos de fuentes. Lo recomendado para documentos impresos, para documentos digitales es Calibri 11, Arial 11, Lucian 10 y para documentos físicos se sugiere Times New Roman 12, Georgia en 11 y Computer Modern en 10. No quiere decir que yo no pueda utilizar en impreso este o en digital este o viceversa. Yo puedo utilizar las 6 fuentes en cualquier tipo de documento que realice. Solo es una sugerencia. Podemos utilizar cualquiera de ellos. La herramienta nos da un ejemplo de cómo es el tipo de letra de cada uno. El interlineado nos menciona que es doble para, digamos que algunas excepciones son portada, tabla, figuras, notas al pie, que aquí sí podemos hacer un interlineado de 1.5. Lo mismo en sus márgenes. Toda esta herramienta nos muestra que 2.5, la parte superior, inferior, derecha o izquierda, nos muestra un ejemplo de la herramienta de cómo podemos, digamos, cómo se ve esta herramienta, ya digamos colocándola como imagen.
El número de la página nos dice que es en la parte superior derecha, ¿sí? Utilice la función automática del procesador insertando el número de página, que eso pues ya lo vamos a ver en un momentico. Y así con cada tipo de estructura o formato. Sangría, otra actualización, 1,27 centímetros, que equivale a 5 o 7 espacios por pulgada. Entonces también lo podemos configurar directamente en nuestro Word. Este sangría de 1,27 se debe colocar al iniciar cada párrafo que nosotros estemos desarrollando en nuestro trabajo. ¿Listo? Aquí nos dice excepciones, portada, resumen, encabezados de selección, citas en bloque, tablas y figuras, listado de referencias, que esta ya tiene sangría francesa, apéndices o etiquetas. Y nos da, digamos que una especie, digamos que particular. Para los títulos, nos muestra cómo se debe realizar cada título. Encabezado centrado en negrilla, el título principal, segundo título, tercer título, entre otros. ¿Cómo debo hacer una tabla o una figura? Tabla o figura, la estructura, nos muestra las imágenes, nos da un ejemplo, nos dice cómo es la numeración, las notas, toda la información. Si ustedes ven, es una herramienta muy completa que tiene bastante información, que lo que yo traté es explicarles un poco cómo funciona, porque en sí ya la herramienta es diciente, ya les explica cómo es cada una de sus funciones. Y la idea es que este mes le demos el máximo provecho a la herramienta, o sea, que la utilicemos bastante para que pues mostremos que la requerimos y podamos comprarla directamente ya para dejarla estática en la universidad y que pues nos quede, digamos que en un tiempo establecido. Ya pasa mi compañera Catalina a explicarles un poco sobre Word. Si alguno quisiera, nosotros tenemos una presentación de normas APA 7, una plantilla en Word también de norma APA 7. Nos la pueden solicitar al correo de biblioclick@ucundinamarca o en el chat ya les dejamos el número de WhatsApp también para que nos lo puedan solicitar. ¿Listo? Cata, que me tomé más tiempo, disculpe. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Catalina Ramírez, líder del Centro de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje de la sede de Soacha. El día de hoy pues vamos a ver todo lo que acabó de mostrarnos Paola en la herramienta, lo vamos a visualizar desde la página de Word. Para eso les voy a compartir mi pantalla y así vamos a hacer de forma rápida el ejercicio de las tablas, denominar figuras, insertar tabla de contenido, numerar páginas, ¿sí? Crear los tipos de título que quizá en muchas ocasiones se convierten en la parte más tortuosa al momento de realizar nuestros documentos, proyectos de investigación o nuestros proyectos de grado. El formato que estamos viendo aquí en este momento es nuestra plantilla para trabajo de grado en formato APA. Está ya editada ¿para qué? Para que pueda el estudiante, el docente, simplemente hacer las modificaciones respectivas. No está formulada ni nada por el estilo, sino simplemente nosotros nos hemos tomado el trabajo de ir agregando diferentes tipos de recursos y elementos que son necesarios para que nuestros procesos en cuanto a escritura de documentos sean muchos más efectivos. Entonces voy a cerrar mi cámara para que podamos visualizar enteramente el documento. Bueno, hablamos que en APA lo primero que debemos configurar siempre va a ser nuestras páginas, nuestros números de páginas, vamos a configurar las márgenes del documento, entre otros. Entonces, márgenes, ¿cierto? Sabemos que tenemos que configurarlas en 2,54 centímetros, ¿cierto? Debemos personalizarlas. ¿Por qué? Porque Word nunca no las va a generar automáticas y no las va a aproximar a 2,5. El tamaño del papel debe ser Perdóname, Cata. tamaño carta. Dime. Aumenta un poquitico el Word, que sé que sí pueden aumentarlo un poco, por favor. Listo, dame un segundito. Listo, ¿Ven Cata, mejor? ya. Listo.
Entonces, ya en este contexto de lo que estamos haciendo, entonces miramos que nuestro documento que tenga las márgenes, el tamaño de letra. Adicionalmente, como APA solicita que la numeración de la página esté desde la portada del documento, vamos a insertarla en el link de insertar, en la ventana de insertar, en número de página, ¿cierto? Principio de la página, y vamos a escoger la opción 3, ya que la página debe estar numerada en la esquina superior derecha del documento. Siguiente elemento, el título del trabajo. El título va a ir centrado y con negrilla. A continuación vienen los nombres de los integrantes del grupo o el del autor del documento. Los nombres no se deben poner uno detrás de otro, se deben poner continuos. Si son varios, los vamos a separar por una coma, ¿cierto? Deben ir en orden alfabético, preferiblemente deben estar apellido, coma, nombre, pero si los ponen nombre y apellido, la norma no nos dice en ninguno de los elementos de la misma que no lo podemos hacer. Lo hacemos apellido, coma, nombre, ¿con qué finalidad? Que tenga más elegancia el documento. ¿Listo? Ya ponemos todos los autores separados por comas y el último lo ponemos con una Y. Si es un proyecto de grado, el documento debe tener lo que se conoce como una nota de tesis. Esa nota de tesis nos va a decir a qué título estamos optando, ¿cierto? Y le va a indicar al lector del documento que el título que obtuvo el profesional que se graduó fue el siguiente, en este caso, profesional en ciencias del deporte y la educación física. Los siguientes elementos en materia de trabajo de grado son los datos del asesor. El asesor, se pone el nombre del asesor, 2 puntos aparte, el nombre del docente que hizo nuestro proceso y a continuación el título académico más alto que tenga el docente. Por último vienen los datos de filiación académica. ¿Qué son los datos de filiación académica? Universidad, facultad, programa académico y los datos de ciudad y fecha para proyecto de grado. Si el trabajo es un trabajo de clase, ¿qué vamos a hacer? Esto no va, ¿cierto? Esto no va. El nombre del profe va a ir entre los datos de filiación al final y aquí, antes del nombre del docente, va a ir la materia con el código del grupo. Esto no va, esto va más unido a nuestro título y nuestros datos del autor. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, Pau, en el chat? No, señora, en el chat no. Listo, profes, chicos, apreciados usuarios, continuamos. Cuando hablamos de trabajos de grado o trabajos académicos, que son un poco más especializados y tienen procesos de investigación un poco más amplios, se recomienda que tengamos un encabezado denominado titulillo. Este titulillo debe tener no más de 50 caracteres y es lo único que puede estar en mayúscula sostenida, además de las siglas. Este titulillo va a ser un abrebocas de lo que significa mi trabajo o el título de mi trabajo. Si mi trabajo hace referencia a un sistema de producción para el mejoramiento de una planta de jugos, digamos, ¿cierto? En este caso voy a poner solo un elemento que sintetice todo. Este titulillo, pues, va a ser mucho más elegante el documento, no es obligatorio. En este momento ya tenemos varios elementos. Tenemos el titulillo, el encabezado, ya vimos cómo hacer una portada académica y una portada para trabajo de grado, y ahora vamos a iniciar con los títulos. Recuerde que en APA no podemos usar numeraciones, guiones, viñetas y tampoco podemos usar mayúsculas sostenidas. Entonces, ¿cómo
vamos a hacer nosotros para que el documento cumpla con las características que yo le estoy pidiendo? Simplemente, como bien lo vimos dentro de lo que nos mostró Paola, se deben generar unos tipos de título. Entonces yo me paro en mi título y en la parte superior voy a encontrar los estilos de título. Yo voy a crear cada uno de los estilos de APA. Vamos a la esquina inferior del recuadro, en la esquina inferior izquierda del recuadro, y vamos a crear nuestro estilo. El título 1 de APA es el título general del capítulo, ¿cierto? Para fines prácticos podemos dar el ejemplo que sería el título, por ejemplo, introducción. Ese va a ser un título de párrafo, va a estar basado en el título 1 de nuestros tipos de título, ¿cierto? Y debe tener unas características en estructura. Primero, dependiendo del tipo de letra o la fuente que hayamos escogido para la elaboración de nuestro documento, vamos a seleccionar. En este caso, el formato lo tenemos en Times New Roman 12. El color debe ser automático, va a ir en negrilla, ¿cierto? Va a ir centrado y va a tener separación entre párrafos de 3 puntos, ¿cierto? Debo ingresar al formato con la finalidad de verificar que no haya ningún tipo de sangría adicional que esté generando pues un poco de espacios dentro de los tipos de título y pueda confundir al lector. Verifico que no haya sangrías aquí, que no haya sangrías especiales. Debo tener un espaciado posterior de 6 y un espaciado anterior de 12 para dar la separación adecuada del título y así no tener que darle doble espacio o dos enter entre los títulos y los párrafos. Le doy a aceptar, ¿cierto? Y mi título ya quedó aquí. ¿Listo? Ponme atención, Laura. Los títulos sí van alineados a la izquierda, pero los títulos de segundo nivel. Cada nivel de título en APA tiene unas características y una estructura. El título de segundo nivel lo vamos a crear, ¿cierto? Entonces, APA 2, título de párrafo, basado en título 2, ¿cierto? Va a ir con negrilla, tipo de letra, la escogida, color automático, alineado a la izquierda, división de 3 puntos, ¿sí? Verificamos el formato, nos vamos a párrafo y aquí dijimos que eran 6 y 12 de anterior, ¿verdad? Que no tengan ningún tipo de sangría, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro título nivel 2. ¿Listo? Eso vamos a hacer con cada uno de los títulos, de tal manera que cada vez que yo tenga un documento, ¿cierto? Y necesite crear los tipos de título y organizarlos, ya no tengo que ir sino a los estilos y él me los va a generar dependiendo de los datos con los que yo haya creado el documento. ¿Esto qué me va a permitir? Insertar la tabla de contenido posteriormente. La siguiente configuración que debemos hacer en nuestra página de Word es la de el párrafo. Entonces nos paramos en nuestros párrafos, seleccionamos el texto y nos vamos a ir a la ventana de párrafo en la parte superior. Dijimos espaciado anterior 12, espaciado posterior 6, sangría en primera línea de 1,27 centímetros, doble espacio. En este momento quedó configurado mi párrafo y esa es la configuración que le voy a dar a todos los párrafos. Un tip, ustedes pueden crear dentro de los estilos
un párrafo tipo normal, ¿cierto? Ese párrafo tipo normal va a tener las características del párrafo de cada una de las líneas de Word. Entonces va a ir alineado a la izquierda con sangría en primera línea de 1,27, interlineado doble y 12 puntos anterior y 6 puntos posterior. Esto me va a permitir que cada vez que yo seleccione el tipo de título 2 o el normal o como lo haya nombrado, ese párrafo va a tener los elementos que yo necesito y ya no tengo que preocuparme por volver a cambiar todo el documento cada vez que inserte un título o algún tema particular. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? No, Cata, no, señora. Listo. ¿Cómo debo insertar la tabla de contenido? ¿Cierto? La tabla de contenido, en primer lugar, debe ir toda alineada a la izquierda. No debe tener ningún tipo de tabulación, ¿sí? Adicionalmente debe llevar los números de página a los que corresponde cada título, ¿sí? Y esta es la estructura. No se va a llamar contenido, se debe llamar como título del general del capítulo, tabla de contenido. Para insertar mi tabla de contenido, yo debo haberle dado tipos de título a cada uno de los títulos que se encuentran en mi documento. ¿Qué debo hacer en estos casos? Simplemente, ya estoy acá, le doy referencias, insertar tabla de contenido y él me va a generar una tabla de contenido automática, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Yo qué debo hacer con esta tabla de contenido? Simplemente la voy a editar. Selecciono cada uno de los párrafos, me voy a la ventana de párrafo de Word y empiezo a quitar sangrías, empiezo a eliminar tabulaciones. Aquí en la parte superior, en la parte inferior me encuentro el link de tabulaciones, ¿sí? Le doy 0, le doy a aceptar y en este momento mi tabla de contenido ya tiene las características adecuadas. Lo único que le debo editar desde acá es el espaciado, que debe ser doble. Bueno, viene lo que son las tablas y las figuras. Las tablas y las figuras son esos elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro documento. Obviamente, si ustedes miran el Word que estamos viendo, tiene una estructura tipo trabajo de grado, entonces viene la introducción, ¿cierto? La cual ven que tengo en otro tipo de letras, simplemente yo me paro acá, como ya seleccioné un tipo de párrafo, selecciono el tipo de párrafo y ya tengo mi introducción organizada. Después viene la justificación, planteamiento del problema, objetivos. Estos objetivos no deben tener guiones, numeraciones ni viñetas, sino deben estar con sangría en primera línea cada uno de los párrafos. Aquí tenemos título de primer nivel, seguido de un título de segundo nivel, los cuales van alineados a la izquierda. Vienen los marcos referenciales, que entonces son marco teórico, marco conceptual, marco normativo y estado del arte, el diseño metodológico del documento y generalmente los resultados van a estar todos dentro de tablas o figuras. Entonces, esto es una descripción de lo que sería la tabla, ¿cierto? ¿Qué elementos debe tener la tabla? Número de tabla, título, el cual debe ir en cursiva. Al final va a ir una nota de tabla, la cual debe ir en el mismo tipo de letra que se está manejando todo el documento, y la fuente. Si el documento o la tabla la hice yo, ¿cierto? Voy a poner la descripción o nota de tabla, punto seguido, fuente, dos puntos, autoría propia. Pero si la tabla salió de algún otro lado, la cita de la tabla sería apellido del autor, abro paréntesis, año de publicación.
Esto debe tener una correspondiente fuente. ¿Cómo inserto yo las tablas para poder generar posteriormente mi índice de tablas? Selecciono, en este caso, la figura, porque es una figura, es un pantallado, es una captura de pantalla, ¿cierto? Y me voy a referencias. Desde referencias, Jessica, si tomaste la tabla de otro lado, no va a decir fuente, sino va a decir adaptado. ¿Por qué? Porque independientemente de que tú hayas hecho la tabla, la misma fue adaptada de otro documento. ¿Listo? Entonces, miremos aquí tenemos una imagen y una tabla. Nos paramos acá, referencias. Le vamos a dar insertar título, tabla 1, ¿cierto? Encima de la selección. Le damos aceptar. Ahora, enter, título de tabla. Estos datos todos deben ir con el mismo título, el mismo tipo de letra con el que estamos trabajando el resto del documento. Times New Roman 12 en este caso. La fuente, ¿cuál va a ser? Negra, ¿cierto? El número de tabla va en negrilla. El título va en cursiva y en la parte inferior va la nota. No necesariamente la nota debe decir nota de tabla o nota 2 puntos, sino vamos a hacer una descripción muy pequeña de lo que lleva esa tabla. Punto seguido, fuente, 2 puntos. Digamos que esto lo saqué de un libro de metodología de la investigación, ¿cierto? Así va a quedar mi tabla, ¿cierto? La figura tiene las mismas características, ¿cierto? Debo ir a referencias, insertar título, pero aquí debo verificar que dentro de los rótulos que yo tengo creados en mi tabla, en mis referencias, debo seleccionar el rótulo de figura. Selecciono el de figura, si no lo tengo, me voy aquí en la parte inferior donde dice nuevo rótulo. Si vas a hacer, tú puedes agregarla directamente desde Mendeley. Pueden usar cualquier referenciador bibliográfico siempre y cuando verifiquen al finalizar las citas y las tablas de referencias, las referencias bibliográficas, que cumplan con los parámetros de la norma APA vigente que vimos hace un momento. Listo. Cuando no conozco si no tengo el rótulo, me voy a nuevo rótulo y lo denomino. Entonces, rótulo figura. En este caso ya lo tenemos creado, no lo vamos a crear. Le damos a aceptar, ¿cierto? Título de la figura. Lo dejamos con el mismo tipo de letra. Fuente negra. Título en cursiva. Y la nota. Esto también lleva nota, ¿sí? Listo. Ya aquí, en este caso en particular, puedo hacer dos cosas con la fuente, ¿cierto? Uno, si la imagen salió de una galería de imágenes,
voy a poner el nombre del fotógrafo y el año, el apellido del fotógrafo y el año en el que tomó la fotografía. Si no conozco esos datos, ¿cierto? Me voy a ir a el sitio de donde descargué la imagen y en la parte superior en Google me va a permitir visualizar el año y el año de publicación y la página donde está publicada. Si yo tomé la fotografía, simplemente voy a poner autoría propia. Pau, tenemos preguntas. Me pareció ver una pregunta de la tabla de contenido. Sí, Cata, ¿cómo se puede mantener un solo estilo en la tabla de contenido debido a que los títulos en ocasiones varía el formato en la tabla y el contenido? ¿O cómo se puede solucionar estas novedades cuando se presentan? Como les decía, cuando yo inserto la tabla de contenido, él no me va a permitir modificarla muy fácil, pero yo puedo personalizarla. En la tabla de contenido, simplemente selecciono los tipos de títulos, ¿cierto? Los niveles y los caracteres. Es lo único que yo puedo modificar desde acá, ¿cierto? Aquí puedo mostrar la cantidad de niveles que tenga la tabla de contenido. Puedo hacer opciones según el tipo de la bibliografía que tenga y puedo hacer modificaciones a estas opciones. Los tipos de título, el tipo de letra, para que en el momento en que yo inserte la tabla de contenido, él me arroje los datos tal cual como yo los tengo dentro de mis tipos de título. Recuerden, los tipos de título siempre van a ser los mismos. Los tipos de títulos siempre van a generarme alguna disparidad. Por esa razón, desde aquí, desde el formato del estilo, tengo que verificar las tabulaciones, eliminar las tabulaciones y dejarla continua tal cual como vieron acá. De todos modos, la tabla me va a permitir a mí tratar de editarla siempre y cuando yo le haya dicho anteriormente, desde las modificaciones, qué es lo que quiero hacer con la misma. Si se dieron cuenta, ya inserté mi tabla de contenido con las modificaciones que se hicieron y ella de una vez me arrojó los objetivos, el marco referencial, el diseño metodológico, entre otros, con los niveles de título que yo le arrojé en Times New Roman 12 y alineado a la izquierda. Si realmente no podemos hacer la modificación, podemos hacer la alineación manual como les mostré hace algún momento. ¿Listo? Estos son los elementos básicos para poder elaborar nuestras tablas de contenido, para poder editarlas, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero crearla, ¿cierto? Personalizarla, verificar cada espacio de Word tiene unos datos específicos y cada computador ha cambiado un poco, dependiendo del Office que tenga, el cómo crear, insertar y modificar las tablas, ¿cierto? Pero en general todo lo vamos a hacer desde ahí. En este caso, pues, es la única manera de editarlas, ¿cierto? Y ya, cuando realmente no podemos hacerlo, simplemente hacemos las ediciones manuales. Para terminar, chicos, usuarios, docentes y compañeros, las referencias bibliográficas deben ir, uno, en orden alfabético. Dos, deben llevar las características de la norma APA según lo que Paola nos mostró hace un momento desde la herramienta que visualizamos ahorita. Deben ir apellido, inicial del nombre, ¿cierto? Año, título en cursiva, si es un libro, la edición y la editorial. ¿Cómo configuro yo que me quede una sangría en segunda línea? Nuevamente me voy a la ventana de párrafo de Word, ¿cierto? Sangría francesa, interlineado doble. La sangría francesa también debe ser de 1,27 centímetros.
Listo. Si tienen alguna otra inquietud, pueden escribirnos directamente a BiblioClick. Esta plantilla que ustedes están viendo aquí se las podemos enviar a través de la solicitud realizada vía correo electrónico, a través Cata, de la página de Teams, dime. ya igual las acabo de adjuntar también en el chat, Ok, la presentación y la plantilla, porque digamos que por tiempos también, pues a veces responderles a todos nos se queda un poquitico demorado. Entonces, si quieren ahí en el chat ya está la plantilla y el Word para que lo puedan descargar. Igual los medios de comunicación. Listo, Cata. listo. Ahora, cualquier inquietud, podemos hacer ese proceso pues directamente con nosotros. Recuerden no utilizar el referenciador de Word, el cual no se encuentra actualizado al momento. Le vamos a dar paso a Natalia, quien es nuestra representante de la herramienta RefWorks. Con ella van a visualizar cómo poder trabajar directamente con RefWorks desde el mismo Word. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que nos ha dado la biblioteca para hablar sobre RefWorks. Me permito compartir mi pantalla. Y como bien lo han dicho, mi nombre es Natalia Fuentes, hago parte del equipo de formación y consultoría de ProQuest Part of Clarivate. Y la intención de este espacio es enseñarles a ustedes cómo usar esta herramienta para su beneficio. Ya veíamos hace un momento cómo les explicaban puntos esenciales o características importantes que están desarrolladas en la norma APA 7. Ahora la pregunta es, ¿cómo agilizo yo el proceso de gestión de referencias bibliográficas a partir del uso de una herramienta que es RefWorks? Por lo tanto, los objetivos de esta sesión serán conocer cuál es el propósito de RefWorks e identificar el proceso para comenzar esa gestión de datos, importar, organizar y administrar las referencias, conocer las herramientas adicionales y finalmente generar la bibliografía en el formato que ustedes deseen. Para las personas que sea nuevo este proceso, RefWorks se define como un gestor bibliográfico, pero la esencia es ser una herramienta que apoye los procesos de gestión bibliográfica. RefWorks particularmente lo que hace es recopilar todos los datos bibliográficos que ustedes le puedan proveer para desarrollar la referencia y la bibliografía en más de 6.600 estilos de citación, incluidos APA 7. Dentro de las estrategias que tiene RefWorks está poder apoyar todos los perfiles dentro de una institución. Del lado de los investigadores, generar esas bibliografías y esas citas de manera rápida, fácil y confiable. También sistematizar pues, un proceso que de por sí ya se viene gestionando desde el momento en que inicias hasta el momento en que finalizas tu proyecto de investigación. Y no menos importante, pues es compatible con otras herramientas en la nube. Facilita el trabajo de los estudiantes desde el contexto de que ustedes pueden leer los documentos estando dentro del gestor bibliográfico, compartir y desarrollar procesos de investigación colaborativa y claramente pues hay una integración con los descubridores. Entonces, dicho esto, vamos a ir directamente a la plataforma. Esto pues en aras de aprovechar este tiempo que nos han dado y poder abordar las características esenciales. Lo primero que debemos saber es que el acceso a RefWorks está habilitado desde el sitio web de biblioteca. Seguramente ya se lo han mencionado previamente. Recordemos que el acceso a todas las herramientas, bases de datos y gestores bibliográficos están habilitadas en eBiblioteca. Entonces deberán ingresar a este enlace, introducir sus credenciales y posterior localizar RefWorks por su nombre. Y una vez ingresan a RefWorks, esta es la página de inicio y es acá donde vamos pues a iniciar esta experiencia. Para iniciar esta experiencia o para dar apertura a este acceso es necesario crear una cuenta. La creación de cuenta es un proceso muy sencillo donde usted solo requiere de un correo electrónico institucional y una contraseña.
el correo electrónico que usted va a registrar no puede ser un correo personal, ¿ok? Entonces, si es la primera vez usando RefWorks, deberá ingresar a la opción Crear cuenta y desde allá elegir el correo electrónico o ingresar el correo electrónico institucional, comprobar y posterior agregar la contraseña que usted quiera asignarle a esta cuenta. Este proceso se hace una única vez. Si ya tiene la cuenta, no tiene que volver a realizarlo. Solo iniciamos sesión con el correo completo institucional y la contraseña que usted le asignó a su cuenta. Si en algún momento perdió o olvidó su contraseña, puede volver a restaurarla. Se le envía un correo de restauración al correo institucional para que realice el proceso. Vamos entonces a conectarnos a nuestra cuenta y vamos entonces a analizar todas las funcionalidades o las principales funcionalidades que ofrece este recurso en aras pues, de generar esas referencias bibliográficas que tanto deseamos que nos lo realice una plataforma de manera confiable. La herramienta está estructurada en 3 partes. Está la primera parte que está al lado izquierdo, que es el menú, que será pues fundamental reconocerlo a lo largo de su experiencia con RefWorks. Tenemos una serie de herramientas en el centro de la interfaz y finalmente al lado derecho, donde está su nombre, tiene acceso a 2 funciones, ajustes y herramientas. En ajustes, lo que usted va a reconocer es la capacidad de almacenamiento que tiene para guardar esa data o esa información bibliográfica. En el caso de ustedes, cada usuario que ingrese a RefWorks tiene una capacidad ilimitada de acceso al gestor bibliográfico. Por lo tanto, nunca va a tener problemas de almacenamiento con el gestor bibliográfico. También puede validar algunos datos en relación a su perfil. Y, por supuesto, puede sincronizar su cuenta de Dropbox si cuenta con esta herramienta para generar un backup o un respaldo de los archivos que usted va a guardar en RefWorks. Los puede obtener también desde Dropbox. ¿Ok? Eso es en ajustes. Ahora vamos a ir a herramientas y es acá donde vamos a empezar a adentrarnos un poco más en los aspectos principales del recurso. Cuando pensamos en RefWorks, ya bien sabemos que nos permite generar la cita a la bibliografía, pero esta herramienta se complementa con otros complementos, valga la redundancia, que nos permiten generar ese flujo de trabajo íntegro, desde la recuperación de información hasta la gestión de esas referencias y de esa bibliografía. En herramientas, tenemos acceso a diferentes complementos y el primer complemento se llama Save to RefWorks. Este complemento lo que hace es capturar los datos de un sitio web. Por ejemplo, usted está realizando un proyecto de investigación y encontró un video institucional en YouTube y está usando parte de esa información en su trabajo. ¿Qué necesitamos hacer? Referenciarlo. El problema con los videos de YouTube es que no siempre trae todos los datos bibliográficos para que yo pueda generar esa referencia. Lo que hace este complemento es capturar los datos de esa página web, los organiza y al final usted puede generar una referencia bibliográfica a partir de los datos que capturó Save to RefWorks. Recordemos, este complemento es para capturar datos de páginas web. Otro ejemplo, quizás yo tengo un libro impreso y lo compré en Amazon. Si entro a Amazon, puedo encontrar todos los datos bibliográficos del libro. ¿Qué hace Save to RefWorks? Capturar esos datos bibliográficos para que usted pueda generar la referencia bibliográfica. Entonces, sabiendo cuál es la esencia de este complemento, vamos a entender cómo se instala. El proceso de instalación es bastante sencillo. Solo necesita habilitar la barra de herramientas de su navegador. En esta oportunidad, yo estoy trabajando con Google Chrome. Cuando estoy en Google Chrome, en la parte superior aparece una barra de herramientas o una barra de marcadores debajo de la URL. Lo estoy señalando con el mouse. Esta barra de marcadores usualmente son las páginas que yo en algún momento le dé clic
en la estrellita, es decir, que lo marqué como una página favorita y por lo tanto tengo un acceso directo a esas páginas. Si usted no tiene esta barra de marcadores habilitada, esto lo gestiona en las herramientas del navegador, es decir, en este menú, estos tres puntitos o las tres líneas que aparecen debajo de la X del navegador. Desde allá podemos reconocer la opción de marcadores o favoritos y posterior nos aseguramos de que esté con un chulo la opción de mostrar barra de marcadores o mostrar barra de favoritos. Si no la tuviera marcada, ¿qué pasa? Básicamente no estoy viendo la barra y lo que necesito es esa barra de marcadores. Entonces vamos a activarla. Configuración, marcadores o favoritos y mostrar barra de marcadores o favoritos. Bien, una vez habilitada la barra, entonces ahora sí vamos a instalar Save to Reference y para ello vamos a darle clic. La leyenda es bastante clara y nos menciona que debemos arrastrar este botón hasta la barra de favoritos del navegador. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con el mouse es seleccionar este cuadro negro y sostenido lo voy a llevar a la barra de marcadores. Fíjense que cuando yo lo llevo hasta la URL se pone en azul, se resalta en azul y eso es un error. Lo que yo tengo que asegurar es que esté en la barra de marcadores y no en la URL. Suelto y eso es todo. Ahí ya lo tengo instalado. Vuelvo a realizar el proceso. Selecciono, sostengo y arrastro a la barra de marcadores. Yo lo tengo instalado una infinidad de veces, no hay ningún problema, simplemente le doy clic derecho y suprimo para dejar solo una opción, ¿ok? No va a generar ningún conflicto en ningún momento. Entonces voy a dejar acá un par de Save to Reference. Ese es el primer complemento. El segundo complemento tiene dos variantes, puede ser uno o el otro, y estos complementos trabajan en Word. En Word tenemos dos opciones para trabajar con RefWords. Tenemos el administrador de citas de RefWords o el Right Hand Side. Usted va a elegir con cuál quiere trabajar. No tiene que instalar los dos para trabajar con RefWords y no tiene que instalar necesariamente uno. Puede instalar los dos, pero solo trabaja con uno de los dos a lo largo de un solo documento. ¿Cómo se instalan estos complementos o cuál es su diferencia? La diferencia radica en el proceso de instalación. Uno es más sencillo y el otro no es que sea difícil, sino que es más largo. El más largo de instalar, o el proceso más arduo de instalar, es el Right Hand Side. Right Hand Side es un software que usted instala en su Word. Y para poder instalar este Right Hand Side necesitamos reconocer cuál es la versión de mi Office, del paquete de Office. Entonces, la versión de Office maneja dos capacidades de bits, 32 o 64 bits. Entonces, quizás ustedes estén preguntando qué está diciendo Natalia. ¿Cómo sé o cómo puedo saber qué versión o qué bits tiene mi Office? Para conocer esta información, yo puedo abrir un documento en Word y en la parte superior izquierda, en la tira de herramientas, puedo ingresar a la opción de archivo. Dentro de archivo hay una sección que se llama cuenta y en la cuenta puedo reconocer toda la información acerca de la licencia. Entonces, si yo ingreso a archivo, cuenta y acerca de Word, puedo identificar en el encabezado de este cuadro, al final, los bits que soporta mi Office. En este caso, 64. Quizás en el suyo es 32. Recuerde que son solo dos versiones, o 64 o 32. No hay más. Cuando yo reconozca eso, entonces regreso a RefWords y ya sé que por defecto la versión que me está mostrando no me sirve porque es de 32 bits. Mi Office es de 64 bits. Para eso voy a ingresar a otras versiones de Windows y Mac. Y desde aquí voy a reconocer la versión que se ajusta a mi versión de Office, a mi paquete de Office. En este caso, 64 bits. Aparecen dos versiones de 64 y dos versiones de 32. ¿Cuál va a instalar? O la primera, si es de 32,
o la primera si es de 64. La segunda opción, les recomiendo que no la instalen, porque este es un complemento que se instala solo en los computadores institucionales que tienen restricciones para instalar complementos o software. Si usted está en su equipo personal, instale, según corresponda, la primera en cada versión. Descargamos, ejecutamos e instalamos, como cuando usted instala o ejecuta cualquier otro software en su computador, ¿ok? El proceso no es diferente. Una vez instalado, vamos a saber si quedó correctamente instalado porque en la tira de herramientas nos aparece RefWorks y ese sería el complemento del right hand side. Recomendación, esto es un tip que no puede dejar pasar por alto. Cuando haga la instalación de RefWorks de right hand side, cierre todas las ventanas de Word. No deje nada abierto e instálelo y así podrá instalarlo fácilmente. Bien, este es un complemento. La otra opción del complemento es el administrador de citas de RefWorks. Regreso acá y se los muestro. Word, administrador de citas de RefWorks. Este complemento es una aplicación que se instala en Office. La instalación es mucho más sencilla y solo aplica si su Office es 2016 y versiones posteriores. La razón es que Office, a partir del año 2016, de su versión 2016, activó la tienda de aplicaciones en su paquete de Office. Entonces el proceso es mucho más sencillo. ¿Cómo hago ese proceso de instalación? Abro un documento en Word y en la parte superior voy a identificar la opción de insertar. Dentro de la opción de insertar aparece algo llamado complementos. A veces se llama obtener complementos, otras veces se llama tienda o incluso en inglés store. Entonces usted verifique cómo aparece en su equipo, cómo aparece en su Office. En mi caso aparece obtener complemento. Voy a ingresar acá. Voy a usar la caja de búsqueda para recuperar el complemento de RefWorks. Escribo RefWorks y encuentro mi complemento, RefWorks Citation Manager. Lo que hago es agregarlo, acepto la política de privacidad y eso es todo. RCM por sus iniciales, RefWorks Citation Manager, también me aparece en la barra de marcadores. ¿Ok? Entonces, ese es el complemento más importante que ustedes tienen que instalar para poder trabajar colaborativamente con Word, ¿ok? Bien, existe otro complemento que podemos instalar en Google Docs. Si usted trabaja con Gmail, si de preferencia pues usa Gmail, también podemos habilitarlo en Google Docs y el proceso es muy parecido a esta última aplicación que acabo de explicar. Por favor, hazme saber, Paola, si hay alguna pregunta en el chat para ir dando solución a esas. Ya te indico. Laura Daniela nos dice, o sea, que las dos maneras, o sea, que se puede de las dos maneras, Natalia. Sí, es decir, usted puede instalar o el right hand side o el RCM. Sin embargo, cuando usted empiece, por ejemplo, su tesis, tiene que usar uno de los dos. No puede combinar los dos complementos. Si empieza con right hand side, es desde el principio hasta el final del archivo. Si usted los combina, ¿qué pasa? Se rompe el algoritmo y es como si empezara su referencia desde cero. Entonces, para mantener esa comunicación directa con la herramienta, o usamos el uno o usamos el otro. Pueden instalar los dos, pero en el momento de realizar su trabajo, o uno o el otro. ¿Ok? Bien, entonces, el día de hoy vamos a usar RCM. Para usar RCM, simplemente voy a activar el complemento, le doy clic acá y me habilita una barra lateral. Esta barra lateral me va a decir que inicie sesión con mis credenciales de RefWorks, con la cuenta que usted tuvo que haber creado previamente en el gestor bibliográfico. Una vez inicia sesión, siempre nos muestra mensajes importantes, digamos que notas de actualización o cosas que ustedes deben considerar al momento de usar el complemento. Y esto que estamos viendo acá es una versión pequeñita de lo que vamos a ver
en toda la página web de RefWorks. Entonces, antes de entrar a Word, tenemos que saber qué debemos hacer en el sitio web de RefWorks para poder generar esa cita y esa referencia, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la página principal. Lo puedo hacer dando clic en el logo de RefWorks o seleccionando alguna de estas carpetas. Y el segundo proceso, después de haber instalado los complementos, es guardar la información. Pero antes de guardar la información es importante saber cómo voy a organizar esos datos. En RefWorks ustedes tienen un menú y en este menú ustedes pueden reconocer todas las referencias que han guardado o que han agregado en su gestor bibliográfico. Entonces, cuando yo guardo referencias, las voy a encontrar todas en esta carpeta, literalmente se llama todas las referencias, y en mi caso, por ejemplo, tengo 402 referencias. Todas sin discriminar por fecha, por autor, por título, etc. Todas me las va a mostrar. Muy diferente a la sección de último importado. En último importado sí me va a mostrar las referencias que he guardado en la última semana por fecha y hora. Esa cronología me la va a mostrar semanalmente. No significa que no estén todas las referencias, solo que me destaca aquellas que agregué recientemente. Y la otra sección son las carpetas. Las carpetas es un proceso similar que desarrollamos hoy en día en nuestro ordenador. Cuando usted está en su computador para organizar sus datos, sus archivos, crea carpetas. En este caso es lo mismo. Usted va a crear una carpeta y vamos a seleccionar la opción de agregar carpeta e introducimos el nombre de nuestra carpeta, ¿ok? Entonces vamos a agregarle a nuestra carpeta Economía 2022. Me estoy inventando el nombre, ¿no? Agrego el nombre de la carpeta y acá ya la voy a ver posicionada en la lista. Con la carpeta, ¿qué podemos hacer? La carpeta tiene un menú o una serie de opciones enfrente del nombre de la carpeta principal. Cuando yo doy clic en este menú, me permite crear subcarpetas. Todas las que yo quiera puedo crearlas. Me permite cambiar el nombre de la carpeta principal y además me permite compartirla. Cuando yo quiero compartir la carpeta, lo puedo hacer de tres maneras. La primera es compartir la carpeta con todos los miembros de su institución, es decir, con todas las personas de la Universidad de Cundinamarca estoy compartiendo la carpeta. ¿Cómo hago esto? Lo hago en ajustes para. En ajustes para, por defecto, cuando yo creo la carpeta es privada, pero yo puedo cambiar la configuración para que cualquier persona dentro de su institución tenga acceso a la información de su carpeta. En el momento en que yo hago este cambio, la carpeta se va a ver reflejada en la sección de compartiendo. Y acá voy a encontrar todas las carpetas institucionales de acceso público, es decir, que todo el mundo puede entrar al contenido de esa carpeta. Vuelvo a mi carpeta. Nuevamente, el menú, compartir carpeta. La segunda opción es compartir la URL pública. Solo quien tenga acceso a la URL puede encontrar la información de esa carpeta. Entonces yo le doy clic en crear una URL, me genera una URL y cualquier persona dentro o fuera de mi institución puede ingresar a la carpeta. Cuando digo fuera de mi institución, significa que no necesariamente necesitas tener una cuenta en RefWorks para consultar el contenido de la carpeta. Hago un ejemplo rápido por acá de una carpeta con contenido. Por ejemplo, esta tiene 3 referencias. Voy a compartir la carpeta, genero la URL y lo voy a abrir en una ventana incógnito. Y acá encuentro la carpeta con el contenido. Sí, pueden identificar en la parte superior, no estoy logueada, no tengo una cuenta dentro de RefWorks, no he iniciado sesión, pero aún así tengo acceso a la carpeta pública. Y por lo tanto puedo verificar los datos, puedo leer el contenido, puedo crear una referencia, etc. Eso es una carpeta pública. Y la otra opción es compartirlo de manera privada con ciertas personas, que es el caso de muchos de nosotros. Quiero hacer mi trabajo, voy a hacer mi trabajo con un par de colegas, pero trabajemos sobre una misma carpeta.
Entonces yo creo la carpeta, me aseguro de que mis compañeros ya tengan una cuenta en Reports y les envío la invitación, ¿ok? Cuando yo agrego los correos de esas personas, tengo 3 permisos que puedo otorgarles. Puedo otorgarle la opción de leer. Esto significa que puede entrar y ver solo los datos bibliográficos. La otra opción es que puede anotar o generar algunas anotaciones en el texto completo, que ya lo vamos a ver. Y finalmente le puedo dar permisos para modificar. Modificar significa que Natalia, cuando entre a mi carpeta, puede eliminar referencias o puede guardar referencias. Y esto es lo más cercano a un trabajo colaborativo desde RefWorks. ¿Ok? Entonces son 3 maneras y la que habitualmente se emplea es la de compartir personalmente a ciertas personas. Bien. La otra forma de trabajar colaborativamente dentro de RefWorks es a través de proyectos. Y los proyectos están localizados en la parte superior. Por defecto, todos tenemos un proyecto que se llama Untitled Project. Cuando ustedes ingresan acá, en la flechita tenemos una opción para gestionar proyectos. Los proyectos, en palabras más sencillas, es como una cuenta nueva de RefWorks dentro de la cuenta principal. Entonces les muestro cómo funciona esto. Creamos un nuevo proyecto. El proyecto lo vamos a llamar Cundinamarca. Cundinamarca. Y vamos a crearlo. Entonces, por acá tengo mi proyecto creado. Tengo unas opciones al lado derecho, entre ellas compartir el proyecto. Cuando yo ingreso al proyecto, yo o mi colega, supongamos que se los comparto a ustedes, todos tienen acceso a una cuenta nueva en RefWorks, porque es como una cuenta hijo dentro de la cuenta padre, más o menos. Significa que esas personas que tengan acceso al proyecto pueden crear muchas carpetas, pueden agregar referencias, pueden eliminar referencias, pueden compartir referencias, etc. Es como si todos fuéramos propietarios de la misma cuenta. Y esto nos permite trabajar ampliamente en diferentes referencias y en diferentes proyectos. Yo no me estaría limitando únicamente a las acciones que puedo realizar en una sola carpeta, sino que tengo acceso a todas las funcionalidades de RefWorks. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre una carpeta y un proyecto. Voy a regresar a mi proyecto principal, Title Project, y habiendo conocido las características principales de este menú, ahora sí vamos a entrar en esta última parte a conocer o a reconocer cómo guardo una referencia y cómo genero la cita. Para guardar una referencia existen 6 opciones. Yo solo les voy a explicar 3. La primera, la vamos a encontrar en el módulo Añadir. En esta sección de Añadir, ustedes van a encontrar 3 maneras de cargar datos. La primera es cargando el documento. Y esta es la más común porque es el proceso que naturalmente hacemos cuando realizamos búsquedas. Cuando usted entra a una base de datos, por ejemplo, ProQuest, y busca sobre desarrollo económico, encuentra una infinidad de documentos y lo que hace es descargarlos. Supongamos que yo descargué 2 artículos y esos 2 artículos los voy a usar para referenciar ciertos argumentos que voy a argumentar, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, lo que hago es cargar el documento. Voy a la carpeta donde tengo mis artículos descargados. Puedo elegir uno o puedo elegirlos todos. Eso depende de usted. Entonces, solo que reconozca esas ventajas que nos ofrece la herramienta para cargar diferentes artículos. Selecciono el artículo o mis artículos, supongamos que voy a cargar este, y le doy a abrir. Lo que hace la herramienta es cargarme el archivo PDF, pero además de cargarlo, lo que empieza a hacer es extraer los datos bibliográficos de ese documento, es decir, el título, el autor, la fecha, el volumen, etcétera. Todos los datos que en algún momento vamos a necesitar para hacer la referencia bibliográfica. Acá estamos viendo la barra de progreso, ya me cargó este documento y este aún falta. Si yo le doy clic acá, lo que estoy viendo es que la herramienta por sí sola me reconoce que esto es un artículo de una revista, este es su título,
puedo leer el artículo en RefWords. Tengo por acá el resumen, los autores y todos los otros datos bibliográficos. ¿Qué hago yo? Corroborar que los datos sean correctos, porque finalmente esto no dejan de ser herramientas. Entonces, existe una forma fácil de verificar los datos del artículo versus los datos que me capturó la herramienta. Para ello, voy a ingresar a la lectura del documento. Le doy clic en la opción Leer. Y en la parte derecha superior tengo acceso a un lápiz. Y este lápiz es el editor de la referencia que me capturó el gestor bibliográfico. Es decir, toda la plantilla con los datos que me capturó del archivo que cargué. Entonces, el proceso de reconocimiento, el proceso de evaluación de datos es mucho más sencillo porque tengo cómo compararlo fácilmente. Si veo que todos los datos son correctos, guardo. Si veo que hay un dato que no está correcto o que faltó agregar un dato, por ejemplo, que el número no es el 3 sino 30, agrego el 0 y guardo los cambios. Ustedes tienen toda la autonomía de editar estos campos. Guardo y eso será todo. En cuanto a la lectura, además de que ustedes tienen ya un backup, porque están guardando todos los archivos en RefWords, sabiendo que en RefWords no tienen un límite de almacenamiento, es ilimitado, también me permite leer el documento, resaltar y anotar. Entonces, para eso vamos a contar con estas dos herramientas principales en la parte superior. Por ejemplo, yo quiero resaltar este párrafo. Con el mouse selecciono y marco. Obviamente estos defectos que a veces nos muestra depende de la digitalización del archivo. Hay otros artículos que no muestran estos problemas, como lo estamos viendo acá, pero igual la esencia es que me permita resaltar o me permita crear determinados comentarios según pues mi necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un comentario sobre este párrafo, sobre esta frase o lo que sea que ustedes estén tratando de resaltar. Y eso lo puedo hacer dentro de la herramienta. Vuelvo a la página de referencias y hasta el momento hemos visto la primera forma de cargar datos. Recordemos, es a través de la opción Añadir, cargar documento. La otra opción que les quiero mostrar es creando una referencia manual. Cuando yo ingreso a la opción de crear nueva referencia, en la misma sección de añadir, me muestra una plantilla. La plantilla es para que yo introduzca todos los datos manualmente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir qué tipo de referencia voy a agregar manual. Supongamos, yo en este momento tengo un libro en mis manos y quiero agregar los datos de esa referencia en RefWords. Entonces, selecciono que es un libro y empiezo a agregar el nombre. Por ejemplo, la biblioteca de la medianoche. ¿Okay? Escribo los autores tal y como me lo indica en la plantilla. En la plantilla me está indicando que debo agregar el apellido y luego el nombre. Es muy importante que ustedes sigan esto al pie de la letra porque acá solo estamos guardando datos. No estamos generando referencias bibliográficas. Si yo guardo correctamente los datos como me los pide la plantilla, a la herramienta se le va a facilitar organizar los datos según el estilo de citación que usted elija. Por eso es una plantilla estándar. Y así sucesivamente, usted sigue agregando todos los datos de su libro, de esa referencia manual que quiera agregar, y finalmente le da a guardar. Y así es como tenemos una segunda alternativa para guardar información en RefWords. La última alternativa es haciendo uso del primer complemento que les mencioné que instalaran, llamado Save to RefWords. ¿Recuerdan que es el complemento que captura datos de una página web? Pues eso es lo que vamos a hacer. Acá abrí una base de datos en acceso abierto llamada Dialnet y voy a buscar sobre economía. Artículos sobre economía. Entonces voy a hacer la búsqueda. Me arroja una serie pues, de resultados y una vez yo determine pues, cuál va a ser el documento que voy a elegir o que voy a referenciar, etcétera, ingreso y acá tengo todos los datos estructurados por esa base de datos.
Este documento además tiene su texto completo, entonces yo podría considerar descargar el documento y guardarlo en RefWords o usar Save to RefWords. Vamos a ver cómo funciona Save to RefWords. Lo único que usted tiene que hacer es darle clic una vez en el complemento. Y vamos a ver cómo se habilita una barra lateral con todos los datos que me ha podido capturar desde la página web en la que me encuentro. Tipo de referencia, artículo de revista. Tiene el archivo completo, tiene el texto completo y lo que hace la herramienta es agregármelo si yo lo deseo cargar junto con la referencia. Título, autor, revista, año, etc. Todos los datos los comparo y finalmente lo que hago es guardar en RefWords. Para finalizar el proceso de almacenamiento, me aseguro que lo guarde en el proyecto en el que estoy trabajando y en la carpeta que yo desee. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo buscar la carpeta de Cundinamarca, la selecciono e importo la referencia en esa carpeta. Cerramos la barra lateral y eso será todo. Otra forma de capturar datos de una manera sencilla haciendo uso de un complemento con Save to RefWords. Entonces, ya guardé una serie de documentos, por ejemplo, estos no les asigné carpeta, lo que puedo hacer es seleccionarlos y en la parte superior asignar a carpeta. Busco mi carpeta, vamos a buscarla aquí. Universidad de Cundinamarca, ya lo tengo en mi carpeta de Universidad de Cundinamarca. ¿Ok? Si quiero cerciorarme, simplemente voy a la sección de mis carpetas y busco la carpeta, 3 referencias. Aquí les doy un tip. Tengo muchas carpetas, entonces buscar la de la Universidad de Cundinamarca a veces puede ser un poco lento. Lo que yo puedo hacer es ingresar a la opción de ordenar de manera personalizada. Esto significa que yo puedo arrastrar las carpetas en esta lista y darle un orden, el orden que yo quiera, pues asignarle a esas carpetas. Pero para eso tengo que organizarlas de manera personalizada, ¿vale? Perfecto. Entonces, ya vimos el proceso más largo. Ahora vamos a la recta final y es generar la referencia bibliográfica. Para eso vamos a regresar a Word y en Word vamos a empezar a generar esa cita y esa bibliografía. ¿Qué es importante saber acá? Lo importante aquí es que sepan que este complemento necesita de una actualización. Esto significa que usted debe estar sincronizando cada vez que guarde documentos en la web. Si usted está en RefWords, en la página de RefWords y acaba de guardar 3 documentos, puede solo asegurarse de darle clic en este icono y la herramienta me va a refrescar los últimos cambios que yo hice en mi cuenta de RefWords para que yo pueda encontrar fácilmente esos artículos que acabo de almacenar. ¿Ok? Bien, entonces vamos a citar. Y para citar, entonces voy a copiar un párrafo de un artículo que tengo por aquí abierto y lo voy a segmentar en 4 partes. Esto es a modo de ejemplo, ¿ok? Este primer párrafo lo copié y lo voy a citar. Entonces, ¿cómo citamos? Lo primero que voy a hacer es configurar el estilo de citación que voy a usar para la referencia. En RefWords, en el complemento de RefWords, en el encabezado del complemento, puedo reconocer qué estilo de citación tengo configurado o cuál fue el estilo o el último estilo de citación que yo usé. En mi caso fue IEEE, pero no voy a usar IEEE, voy a usar APA. Entonces, para cambiar el estilo, lo que voy a hacer es seleccionar el menú al lado izquierdo. Voy a ampliarlo acá un poquito para que lo veamos más grande. Y en ese menú aparece una opción llamada estilos de cita. Desde aquí voy a buscar el estilo que voy a emplear en mi trabajo. Entonces, lo primero que veo es una cantidad de estilos muy amplia que tiene la herramienta, más de 6.000 estilos de citación. Y en la parte inferior aparecen unas carpetas, entre ellas una carpeta que se llama estilos favoritos.
¿Cómo funciona estilos favoritos? Cuando usted busca un estilo bibliográfico que le interesa, supongamos que yo uso con frecuencia MLA, en vez de estar buscándolo, lo que hago es agregarle o marcar la estrellita y eso me permite definirlo como un estilo favorito. Entonces, si no tengo estilos favoritos, que seguramente eso es lo que nos está pasando ahora, lo que tenemos que hacer es buscar APA 7. Yo ya tengo mi APA 7 como un estilo favorito, entonces voy a estilos favoritos y selecciono APA 7. Una vez usted busque la norma, le va a mostrar esta caja y lo que usted hace es darle clic en actualizar y ya quedó configurado APA 7. El otro proceso lo vamos a ver nuevamente en el menú y es la opción de activar o desactivar la bibliografía. Yo personalmente les recomiendo que mantengan desactivada la bibliografía hasta que finalicen el trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento en que usted inserta una referencia, a la par le está mostrando la bibliografía. Hay personas que se confunden y terminan teniendo pues un trabajo totalmente desordenado porque no distinguieron la bibliografía de su trabajo académico. Entonces, por experiencia, yo les recomiendo que la mantengan desactivada. Voy a cerrar el menú y ahora sí voy a empezar a citar. Para citar, debo ubicar el mouse o el cursor en donde voy a insertar la cita. Si yo pongo el mouse aquí en la mitad de la frase, ahí se va a insertar la cita y eso es lo que no queremos. En este caso, lo que yo quiero es ponerla al final de la cita que acabo de copiar. Posterior, voy a buscar la fuente de donde proviene esa cita. Puedo buscarlo en todos estos archivos o puedo ir fácilmente a mis carpetas. Por eso, la ventaja de tener carpetas es que la localización de los datos es mucho más sencilla. Cuando usted encuentra sus referencias, puede ejecutar las acciones o citar o editar. Lo que voy a hacer en este caso es citar. Le doy clic y ella me muestra la cita, la referencia de esa cita, el autor y el año de publicación. Vamos a hacer nuevamente esto con otro párrafo. Voy a ingresar a esta referencia y lo que hago es citar esto. Y me muestra la referencia de esa cita. Pero, ¿qué pasa si necesito agregar la página? Entonces, antes de citarlo, lo que usted tiene que hacer es editarlo. Ingresamos a la opción de editar. En la parte superior usted ve una vista previa de lo que se va a insertar en la referencia y tenemos diferentes opciones para editar la referencia. Podemos incluir o excluir el autor o podemos excluir la fecha. Acá estamos viendo cómo quedaría. Lo que yo en realidad quiero es agregar la página. Entonces tenemos dos cajas en la parte inferior, prefijo y sufijo. Prefijo es todo lo que va antes del autor y sufijo es todo lo que va después del año. Si quiero agregar la página, lo que voy a hacer primero en norma APA 7 es agregar una coma. ¿Por qué? Porque la coma me va a permitir habilitar una pausa, un espacio entre el año y la página. Coma, luego espacio, luego le agrego la inicial de la página, la letra P, punto 50, por ejemplo. Y miren cómo se ve en la vista previa. Así es como me lo va a insertar en Word. Entonces, si yo estoy conforme con ese cambio, inserto la cita y vemos la referencia dentro del documento. 3 referencias. Voy a hacer una última. Voy a ingresar a otra carpeta rápidamente y vamos a seleccionar esta. Y nuevamente tenemos 4 referencias. ¿Qué pasa si su profesor le dice, Natalia, necesito que me presente todo en IEEE? Lo que usted va a hacer es cambiar el estilo de cita por IEEE y automáticamente todas las referencias se las cambia a IEEE. ¿Vale? Bien, finalmente lo que yo quiero hacer es habilitar mi bibliografía. La voy a poner al final del archivo. Para habilitar la bibliografía, ingreso al menú del complemento y activo la bibliografía. Eso es todo.
me va a habilitar la bibliografía de las referencias que acabo de citar en la parte superior. Me dicen, por ejemplo, Natalia, es que se me olvidó insertar una cita. No hay problema. Entonces vamos a insertar por acá una cita, una referencia. Vamos a referenciarla. Decimos citar esto. Y en la parte inferior, automáticamente pues la herramienta me va a insertar la bibliografía de esa cita. Si me equivoqué de cita, no era esta, lo que yo hago es seleccionarla y elimino la cita. De esta manera puedo eliminar correctamente la cita, porque si yo hago esto de sombrear y borrar con el teclado, en realidad lo que estoy haciendo es ocultarla, no la estoy eliminando y por lo tanto se va a seguir visualizando en las referencias, en la bibliografía. Entonces lo que haré es citar otro documento y nuevamente me lo muestra en la bibliografía. ¿Vale? Bien, pues esas son las características principales del gestor bibliográfico. Eventualmente pues hay muchas otras funcionalidades que por el tiempo no podemos presentar, pero lo esencial está dicho. Y la intención acá es que ustedes, a partir de toda la introducción, de todo lo que les han mostrado en esta jornada, puedan unificar estas herramientas para que el proceso de integración con un estilo bibliográfico sea sencillo y no sea una tarea complicada, no sea un proceso muy desafiante. ¿Vale? Me gustaría saber si hay alguna pregunta, Paola. Ya Catalina. Ok. Natalia, sí tenemos 3 preguntas. Son 2 de Juan Carlos Jiménez Bernal y una de Carlos Jonathan Alarcón. Juan Carlos Jiménez nos pregunta, ¿se puede usar Mendeley con RCM? Y nos pregunta adicionalmente si pueden pasarse todos los documentos de Mendeley a RefWorks. Ok, Mendeley es un proveedor completamente diferente. Es decir, que RCM no funciona con Mendeley. RCM es únicamente de RefWorks. O usted trabaja con Mendeley o usted trabaja con RefWorks. No podemos combinar las herramientas porque al final, pues eso no va a resultar y nunca le va a funcionar. Ahora, si tú tienes tus referencias en Mendeley, lo que vas a hacer en Word, lo que hace es mostrarte un acceso directo a Mendeley para que tú puedas jalar todas esas referencias de Mendeley y ahora las migres a RefWorks. Entonces, esa es una muy buena alternativa que te da la herramienta para hacer el proceso fácil. Si no tienes Mendeley, por ejemplo, que ustedes tienen Zotero, entonces lo que tienen que hacer es ingresar a Zotero, descargar todas las referencias en un formato .ris, en un formato btext o en un formato PubMed y cargan ese archivo en RefWorks. Y así es como migramos los datos manualmente a la herramienta. Entonces, en el caso de Mendeley, pues está más que dicho, es mucho más fácil porque tenemos habilitada la opción de importación de datos desde otro gestor bibliográfico como este. La otra pregunta es de Carlos Jonathan Alarcón Murillo y él dice que él usa el Office licenciado por parte de la institución y le dice que le genera inconvenientes al instalar los complementos. No sé si sea esta pregunta directamente contigo o si habrá que remitirla a otra persona o a otra instancia. Sí, Catalina. Bueno, si tienen problemas o si no les muestra la tienda, esto es un bloqueo institucional. Esto tendrían que escalarlo con sistemas o con la persona que administre la licencia de Office de su institución, porque el administrador puede bloquear la tienda. Entonces, recomendación que ellos activen la tienda, que habiliten el complemento para que los estudiantes puedan instalarlo. Si no, la solución más fácil, o digamos que la solución práctica, sería que tú cerraras tu sesión. En la parte superior derecha está tu nombre en Office. Cierras la sesión de tu empresa, en este caso de la universidad, para que no te reconozca el Office como institucional. Cierras la sesión, vas y activas el complemento y luego vuelves a iniciar sesión.
es necesario cerrar y luego iniciar la sesión, porque si no cierra no inicia sesión, te muestra como si fuera un Office no licenciado. Entonces, pues si ustedes tienen el beneficio de obtener el Office por su institución, es necesario siempre asegurarnos de tener este vínculo institucional en nuestro paquete de Office. Vale, Natalia, muchísimas gracias. Bueno, Si tenemos perfecto. alguna Entonces, duda adicional, de pronto si tienen alguna inquietud, pueden por favor escribirnos en el chat. Si no, les recomiendo que por favor nos diligencien los dos formularios de encuesta que tenemos. Natalia nos va a compartir el enlace de la encuesta de Reports, igual también está ya en el chat. Y está en el chat también el enlace de la sesión dada de APA por parte de los compañeros de biblioteca. Mi Cata, quisiera aprovechar también para realizar la invitación. El día 20 de abril tenemos asesoría muy parecida a esta, pero de normas y Contec. Entonces, el 20 de abril a las 3 de la tarde, por ese mismo medio, por ese mismo grupo, vamos a realizar el acompañamiento de normas y Contec. El certificado de asistencia también se lo vamos a emitir de esta sesión a su correo, pero pues sí les pedimos paciencia porque pues son bastantes asistentes y se envía uno por uno porque es personalizado. Entonces se los vamos a enviar por medio de su correo institucional. Muchísimas gracias, Natalia, por tu acompañamiento, como siempre, la disposición, y a Catalina, nuevamente también muchísimas gracias. a ustedes muchísimas gracias. Nuevamente les recomendamos diligenciar la encuesta de satisfacción. Esta encuesta está dirigida únicamente para RefWorks. El proceso es bastante sencillo, es solo una pregunta donde queremos saber cómo se sintió usted en esta experiencia con RefWorks. Selecciona el nivel de satisfacción con el cual se sienta identificado y si tiene algún comentario, pregunta o inquietud, la puede agregar en la caja final y eso sería todo. De nuevo, muchísimas gracias. Recuerden que mi nombre es Natalia Fuentes y cualquier inquietud